de este día es la conmemoración de esta jornada, es generar conciencia sobre el rol fundamental de estos insectos en los ecosistemas y la amenaza que enfrentan por el uso de pesticidas y también por el cambio climático. Sí, a mí me interesa mucho el tema, pero no lo voy a hablar yo. Lo va a hablar Martín Colombani, que es productor apícola, a quien tengo en línea y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Hola Angelina, buenos días a todo el equipo de Radio Babal. Bueno, ¿cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Aquí trabajando, haciéndole honor al Día de las Abejas. Exacto. ¿A dónde te estabas yendo? Me estoy yendo para Lobería, voy a visitar a uno de los grupos de productores de apícolas de allá, así que justito estaba preparando para salir ahora en estos momentos. Bueno, ¿puedes contarle a toda la gente que nos ve y que también nos escucha qué es un productor apícola? Un productor apícola. Muchas veces lo llamamos apicultor, ¿no? Y a mí me gusta llamarlos cuidadores de abejas. Muy bien, suena hermoso, muy bien. Sí, el productor apícola es aquel, más allá de que es un trabajo, ¿no? Como cualquier otro trabajo, es un oficio que se aprende con el tiempo, pero básicamente el productor apícola cumple una función esencial hoy por hoy para nuestro ecosistema, que es cuidar de las abejas. Y cuidar de las abejas significa cuidar de la biodiversidad, cuidar de todo el planeta en general, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solo las abejas, sino que todos los agentes polinizadores cumplen ese rol tan esencial para la naturaleza, que toda aquella planta que tenga flores sí o sí necesita de la polinización, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, nos lleva a pensar qué pasaría si no tuviéramos las abejas, y bueno, dejaría de haber flores, dejaría de haber frutos, y todo lo que se genera a partir de los frutos de las plantas, ¿no? O sea que es un rol muy, pero muy importante de todos los agentes polinizadores, y teniendo en cuenta las abejas como principal agente polinizador en la naturaleza, ¿no? Claro, no hace mucho tiempo se hablaba de esto, de las abejas, de la falta de abejas o de cuidar las abejas y la importancia que no solo se conoce por la producción de miel, sino también por este papel importante de la polinización de las plantas. Sí, es el rol más importante que tienen las abejas, ¿no? Como agentes polinizadores. La producción de miel, la producción de polen, de jalea real, son derivados, obviamente es consecuencia de este servicio de polinización, pero si lo miramos desde un punto de vista más general, las abejas cumplen ese rol tan, pero tan importante para la naturaleza, para mantener la biodiversidad, para generar todos los alimentos. Hay que tener en cuenta que el 75% de los alimentos que consumimos están acá gracias a los agentes polinizadores, ¿no? Y las abejas cumplen un rol muy, pero muy importante y es fundamental en ese sistema, ¿no? Bueno, ¿se está produciendo aquí en campos de la ciudad la producción de miel y demás? Sí, aquí en nuestra ciudad tenemos aproximadamente debe haber unos 60 productores apícolas, que deben tener aproximadamente unas 20.000 colmenas, no tengo bien el número exacto, pero debe ser aproximadamente por ahí, y todo se produce aquí en los campos de nuestra ciudad. También hay productores de afuera que vienen aquí a la zona también, o sea que en casi todos los campos debe haber seguramente algún apiario con abejas que están cumpliendo este rol tan fundamental. Bien. ¿Cuántas especies de abejas hay? Especies hay muchas. La más conocida es la melífera, que es la que se domestica, digamos, entre comillas, ¿no? Que es la que utilizan los productores para producir, pero hay un montón de especies autóctonas, que si bien no son grandes productoras de miel, que no son, digamos, que no se pueden explotar comercialmente, cumplen también ese rol. Por eso cuando hablamos de las abejas, hablamos en general de todos esos agentes polinizadores y entra en toda esa cantidad o tanta variedad de especies de abejas que están en nuestro entorno y que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Claro, y tiene que ver con, o sea, ¿tenemos lindas abejas aquí en Balcarce? Tiene, digo, las abejas estas puntualmente que me nombrabas recién, ¿tiene que ver con las que nos tocan en nuestra ciudad, por el clima y demás? Sí, en la gran mayoría, podríamos decir que el 90% de las abejas que estamos viendo cotidianamente en nuestra ciudad son abejas melíferas. Normalmente acá en la zona son razas de abejas que provienen básicamente de razas italianas,
que son las más mansas, que son las más fáciles de trabajar. Por ahí en otros lugares del país, por ejemplo más al norte, hay otras razas un poquito más agresivas tal vez, pero adaptadas también a esos climas cálidos o esos climas tropicales. Pero aquí en la zona nuestra tenemos una abeja muy mansa, muy tranquila, que es esa abeja que cotidianamente podemos ver en nuestras flores, en nuestras plantas, y básicamente la gran mayoría derivan de una raza que se denomina italiana. Bien, pensaba en esto, si por ejemplo Mendoza se producen los mejores vinos, digo, ¿dónde está la mejor miel? ¿Dónde se producen dónde están las abejas que producen esta buena miel? Sí, todas las mieles tienen su característica, Evangelina. Normalmente uno por ahí, las mieles, históricamente las mieles se caracterizaron por el color, mieles claras y mieles más oscuras, ¿no? No quiere decir que una miel sea mejor o peor que otra. Normalmente acá en la zona sacamos mieles muy claras, muy finas, de granos muy finos, al paladar son mieles muy delicadas, que vienen sobre todo de las praderas, del trébol, del cardo, que son floraciones más naturales. También tenemos mieles de girasol, que son un poquitito más amarillas fuertes, pero todas las mieles, cada miel tiene su característica. Las mieles oscuras tienen más concentración de minerales, por eso son más oscuras. Las mieles más claras tienen menos concentración de minerales, pero sí tienen otros atributos, sobre todo al paladar, digamos, que las hacen un poco más exquisitas, más suaves, ¿no? Pero en realidad toda la miel que produce la abeja tiene atributos, más allá de la floración que venga, porque esa floración en el cual la abeja pecorea, digamos, para recolectar el néctar, es la que le da esa característica de la miel que nosotros vemos en la mesa, ¿no? Muy bien, muy bien. Y si tuvieras que contarnos en pocas palabras esta producción de miel que se hace en Balcarce, ¿cómo es uno ve la miel ya arriba de la mesa, pero cómo es el proceso? ¿Cómo se llega a ese frasco de miel? Sí, la apicultura es una actividad muy intensiva, en el cual requiere mucha mano de obra de parte del productor. El productor se pasa el 90% del año preparando a la colmena para un ciclo de recolección de néctar o un ciclo de cosecha que se nos da aquí en la zona principalmente en enero, ¿no? O sea, el productor está todo el año trabajando, cuidando a las abejas. ¿Para qué? Para que llegue enero principalmente, que es nuestra principal entrada de néctar, que se dan las condiciones climáticas y las condiciones de floración para que haya entrada de néctar, y ahí es donde el productor recoge parte de esa miel que produce la abeja, y eso es lo que extracta, digamos, y lo que envasa después el productor, ¿no? El resto de la miel se le deja para la colmena tiene que sobrevivir todo el año con esa miel restante que queda, y por eso el productor no le saca todo, sino que le saca un porcentaje de esa miel que producen las abejas. Básicamente aquí en nuestra zona la cosecha está acotada ahí a los meses de enero, parte de febrero, y después ya se prepara nuevamente la colmena para que viva todo el año, para afrontar la próxima cosecha que se va a dar al año siguiente. Por eso es una actividad muy intensiva, se concentra mucho en algunas épocas, principalmente en primavera y verano, pero el productor sí o sí tiene que estar todo el año cuidando esas abejas para poder aprovechar esos meses de floración, ¿no? Porque si no se queda sin producción. Muy bien, muy bien. ¿Y a dónde llega la miel que se produce aquí en Balcarce? ¿Qué destinos tiene? Sí, en realidad el productor va al campo, recolecta los cuadros que traen la miel, esa miel después sufre un pequeño proceso que básicamente es sacar la miel de adentro de los cuadros. Ese proceso se denomina extracción, que se hace en salas de extracción que están habilitadas para tal fin. Ese proceso de extracción es lo que se hace aquí en las salas, y después se envasa o en tambores de 300 kilos o 330 kilos, que son tambores para exportación, que es la gran mayoría de la miel que se produce, o si no, también hay algunos productores que la envasan en pequeños frascos, que se denomina miel fraccionada, que es miel para consumo, que es lo que vemos por ahí en los negocios, que es lo que vemos aquí. Hay que tener en cuenta que el 95% de la miel que producimos es miel para exportación. Bien. No hay demasiado consumo, si bien estos últimos años ha avanzado el consumo interno de miel en Argentina, pero no es un país con gran consumo de miel. Hay países europeos, países americanos que se consume mucho más consumo, claro, y ahí básicamente es el destino de nuestras mieles, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué pensás que es eso? No se consume tanto. Principalmente es un tema cultural. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un habitante norteamericano consume aproximadamente 2 kilos y medio de miel por año por persona,
y aquí estamos en 250 gramos, ¿no? Pero es una cuestión más cultural. En países europeos o americanos la miel está incorporada a la mesa, está incorporada en la familia, tanto en el desayuno como en la preparación de comidas, y es un endulzante habitual, digamos, para todas las personas de esos países. Y aquí en Argentina por ahí hemos suplantado mucho con azúcar, con edulcorantes artificiales, y tal vez no está esa cultura de tener incorporada la miel en la mesa, ¿no? Como lo tienen en otros países. Muy bien. Súper claro, Martín. Te queremos agradecer el tiempo, la predisposición de haber hablado con nosotros. Bueno, Angelina, muchas gracias, el gusto es mío, y bueno, un saludo muy grande para toda la audiencia y todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Martín Colombani, así que es productor apícola, hablando un poquito de este mundo de las abejas. Hoy es el Día Mundial de las Abejas, para saber un poco más de la producción local que se hace en nuestra ciudad, y la importancia también de las abejas para nuestro mundo. 32 minutos pasaron de las 11 de la mañana. En un ratito volvemos a las calles de la ciudad. Para los que recién están sintonizando 104.1, es la mañana de Luis y de Normita. A esta hora ya vamos a hacer las efemérides también, pero bueno, se han tomado unos días de descanso, así que los estoy acompañando por unos días aquí durante la mañana. ¿Sí? Nos vamos a compartir tema musical, Oper, y por supuesto, ya volvemos con más noticias. Redescubrí canciones que jamás pasan de moda. Temporada otoño 2025. Los clásicos siempre tienen